los especialistas en física del Comité Nobel reciben el tema de la teoría de la relatividad, no entienden una pepa. ¿Será verdad esto? ¿Será algo tan asombroso y disruptivo, para ser un término que se usa hoy? Entonces le dieron el premio Nobel por otros hallazgos que había hecho. Eso interesa mucho en la Argentina, en la incipiente Universidad de Buenos Aires, el grupo de físicos, y le escriben una carta a Einstein, que todavía vivía en Alemania, invitándolo. Einstein responde de una manera formal, diciendo que bueno, que él tiene mucha actividad en este momento, que déjenlo pensar. Y casi coincidentemente con esa carta, le escribe una carta a un argentino residente en la ciudad de Buenos Aires. En ese momento recién nació. Y le dice, vea, me están invitando de allá, voy, no voy, ¿qué me aconseja usted? Este amigo de Einstein, argentino, le contesta y dice, vea, Albert, venga tranquilo, realmente los organizadores, gente responsable, usted la va a pasar muy bien, y yo lo voy a acompañar todo el tiempo. En ese viaje que hace Einstein, 1924, ocurre otra cosa interesante. Una de las cosas que quiere ir a ver, y eso lo dejo ahí porque es Einstein, no es el tema clave de hoy, que es Lugones, pero uno de los lugares que va a ir a ver, que le interesa a Einstein, es ir a ver el Cerro Uritorco. Va a Capilla del Monte, el Cerro Uritorco, qué curioso, dejo ahí. Viene Einstein a la Argentina. Se hacen todas las reuniones, sobre todo una muy importante en la Sociedad Científica Argentina, que en ese momento no estaba en la avenida Santa Fe, casi Cerrito, como está ahora desde hace décadas, sino en la calle Posadas. Da esa disertación. Yo tengo una foto, blanco y negro, de esa disertación. Hay alguien al lado, pero por ahora lo dejamos ahí oculto. Está los días que tiene que estar, le hacen una cena, un agasajo de despedida. Y entonces ahí los físicos académicos de la universidad le dicen, esperamos que pueda regresar pronto, porque queremos seguir aprendiendo de usted. Y Einstein, que era muy irónico, los mira y les dice, ¿para qué me necesitan a mí? Si acá en la Argentina hay uno que conoce mis teorías igual o mejor que yo. Todos los que están en el agasajo se miran, el profesor tal, el doctor en física tal, el astrónomo tal. No era ninguno de ellos. Y entonces le preguntan, ¿quién es el que está acá y conoce sus teorías igual o más que usted? Foto que no deja mentir. Einstein disertando en la Sociedad Científica Argentina y al lado, el primero al lado, prestando atención, el lugar distinguido, Leopoldo Lugones. Tanto es así que un par de meses después, efectivamente, Lugones va a la cátedra de física a dar una exposición sobre las teorías de Einstein y a responder preguntas, y con un pizarrón haciendo las fórmulas, que es un poco más difícil que raíz cuadrada de M por P por Q. ¿Se dan cuenta el personaje que tenía? Personaje interesantísimo. ¿De dónde se conocían? Se conocían para ir a lo concreto. Se conocían de tiempo antes. En 1925 Albert Einstein visita la Argentina, esto que les dije. El autor del Lunario Sentimental había sido el delegado ante la Comisión de Cooperación Intelectual de la Liga de las Naciones.
el antecedente de las Naciones Unidas, que presidía el notable filósofo francés Henri Bergson. Einstein también formaba parte. Ahí se conocen Lugones y Einstein, pero no se conocen de cualquier manera, sino que Einstein encuentra un señor que hablaba en temas de cultura, poesía, novela, cuento, a lo sumo algún ensayo, pero que resulta que entendía perfectamente la teoría de la relatividad y las demás teorías de Einstein. Otro aspecto que ha dado a discusión, a debate, es que Leopoldo Lugones, a lo largo de toda su vida, fue anarquista, conservador, liberal, fascista. Qué cambiante, ¿no? Parecía cambiante, y qué raro tan cambiante una persona de tanto conocimiento cultural, humanístico, ya hemos visto ciencias exactas también, pero en este caso de político. Bueno, quienes han hecho esa información o han dicho esa deformación de qué tipo cambiante, es porque no tuvieron en cuenta un dato previo. A fin del siglo, les recuerdo por las dudas, lo traje anotado porque no me memorizo eso. Sí, el día y mes de nacimiento de Lugones, que es 13 de junio, por eso 13 de junio es el día del escritor. Lugones nace en Villa de María del Río Seco, que no es Villa María, es Villa de María del Río Seco, cerca, en la provincia de Córdoba, un 13 de junio de 1874. Y se suicida, ya vamos a analizar eso también, el 18 de febrero de 1938. ¿Qué le pasaba a este Lugones que cambiaba de opinión, aparentemente cambiaba de opinión, que además era capaz de firmar en un momento un manifiesto anarquista, en otro un manifiesto socialista, lo expulsó al Partido Socialista en su momento. Después escribir La Hora de la Espada. Es muy simple. A fines del siglo XIX, 1890 y tanto, creo que 1821, Lugones ingresa a la masonería, que obviamente no es la masonería de hoy, era otra cosa. Ingresa a una logia que formaba parte de la llamada Orden Masónica de la Argentina. Lo que le interesaba a los masones, sobre todo en esa época, aunque hoy se siguen definiendo igual, lo que les interesaba era, si le hubiéramos preguntado a Lugones de una definición de masón, él hubiera dado un hombre de libre pensamiento, un libre pensador. Todavía hoy los masones se definen como ante todo libres pensadores. Y como libre pensador, ejerció esa condición toda su vida. Por eso cambiaba. No es que cambiaba porque, qué persona que no es constante, al revés. Y eso se detecta en muchas de las cosas que hizo Lugones en vida. Como libre pensador, yo tengo el derecho de modificarme en cuanto a lo que pienso y a lo que hago, según el análisis racional reflexivo, no emocional. Entonces puedo escribir el lunario sentimental, claro, puedo escribir el lunario, imagínense, sentimental, todo lo que simboliza eso. Solo esos dos nombres, lunario sentimental, la luna, que en aquellas épocas era la idea de los enamorados, el encuentro bajo la luna, cerca del parral, y sentimental. Sí, pero eso es para los poemas. Para mi vida personal, el pensamiento racional, reflexivo, bien informado, el cruce de datos, no me llevan por la nariz, tomo yo mis decisiones y me hago cargo de eso.
Ahí algunos de ustedes pueden decir, claro, tanto me hago cargo que hasta me suicido. Ya vamos a ver en qué contexto funciona eso. Lugones hace una carrera masónica impresionante, es lógico, una personalidad así, y termina siendo pro-gran maestre de esa orden masónica de la Argentina. El pro-gran maestre es el vicepresidente, el gran maestre sería el presidente, el pro-gran maestre. Después con el tiempo se va a pelear también con algunos hermanos de las logias. Hago este punto, el entender que no es que Lugones era un hombre cambiante, todo lo contrario, él lo que pensaba, ¿cómo quiere que pensar con este libre pensador? A su manera, Jean-Paul Sartre, de quien se cumplieron hace 10 días, 44 años de su fallecimiento, cuando habla del ejercicio de la libertad, habría estado de acuerdo con Lugones. Cambian las circunstancias externas, o sea, la situación política, social, internacional, y yo tengo todo el derecho a decir, señores, esto que dije en determinado momento tenía sentido en ese momento, pero hoy veo las cosas de una manera diferente. Y por otro lado, un tipo sumamente comprometido con él. Veía algo que había que denunciar, lo denunciaba y lo firmaba. Había algo que había que apoyar, lo apoyaba y lo firmaba. Es una vida intensa. Pero que en esa época, yo digo, un hombre que nació en esa época, fines del siglo XIX, llega hasta 1930 y tanto. Fíjense qué época de transformaciones, no tanto como las nuestras, pero hoy la transformación es más rápida, pero sí el hecho de que las cosas se hacían con una profundidad. Hoy yo insisto que cada vez más avanzamos en un mundo de cosas banales e intrascendentes. Hay un dato que, para que no sea yo quien lo digo, en una biografía de Lugones que hace el colega, el escritor Ricardo Piglia, él afirma: el espiritismo, y lo escribe con E mayúscula, fue la única visión del mundo a la que Lugones fue fiel toda la vida. Esto es importantísimo. El espiritismo es la creencia que afirma la posibilidad de comunicarse con los muertos a través de la mediunidad. El espiritismo surge, casualmente, lo digo de manera irónica, a fines del siglo XIX, en Estados Unidos, con una familia que tiene 2 hijas, las famosas hermanitas Fox, que hacían, primero parece que era real, hoy lo explicaríamos a través de la parapsicología, fenómenos psiquinéticos, pero que eran las que podían decir, bueno, usted quiere hablar con el espíritu de tal ser querido que se le murió hace tiempo, desencarnó. Bueno, venga acá, concéntrese y le preguntamos al espíritu. ¿Estás presente? Pero no se golpeaba, se golpeaba misteriosamente. Significa que sí. ¿Quieres hablar? No. Bueno, se hicieron tan famosas las hermanitas Fox en Estados Unidos que apareció un empresario que las empezó a llevar teatro por teatro, la gente, a ver ustedes, yo quiero hablar con tal. Bueno, esto se tomó tal empuje que pasó a Europa, y en Europa el espiritismo y la mediunidad se volvieron algo que ningún intelectual, ninguna persona de lo que decimos de la cultura, eludía ser espírita y participar en sesiones mediúnicas. Uno de los más conocidos fue el autor de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, que además era médico. Esto es importante. Se trataba de alguien formado en lo biológico, en lo orgánico, pero Doyle estaba convencido de la validez del espiritismo y de la mediunidad.
Tanto es así que después que él desencarna, al año siguiente, en Londres, se hace una convención muy grande de espiritistas, sigo hablando del fin del siglo XIX, toda la época de formación de Lugones, y en primera fila, hay fotos que han quedado, en primera fila hay una silla vacía, porque se la dejaron para que se sentara el espíritu de Siddhartha Gautama, que sin duda hasta movía la silla para sentarse cómodo, etc. Nunca pudimos entender bien por qué el espíritu necesitaba sentarse en una silla, pero todo esto lo toma la intelectualidad argentina de fin del siglo XIX, comienzo del XX. Los fundadores del diario La Prensa, Gainza Paz, eran todos espiritistas, y uno de los Paz era un gran propulsor del espiritismo. Tal como dice Piglia, Lugones, lo único que no cambió, no modificó en lo que, siendo libre pensador, pero estaba convencido, es en la realidad del espiritismo. Esto no es poca cosa para la conducta que él toma después. Por favor, no me avancen en procesión como si no estamos velando ninguno, así que entren con comodidad, gracias por venir, y pónganse cómodos. Porque fíjense, no solo el espiritismo, también en aquella época de fin del siglo XIX, comienzos del XX, Lugones fue cultor y cultivador de la teosofía, la famosa creación de Madame Blavatsky y otros. Bueno, Krishnamurti sale de ahí, porque para la Blavatsky encontrar a Krishnamurti en la India era haber encontrado a el nuevo Jesucristo. Obviamente después Krishnamurti renuncia a todo eso. Pero estuvo muy metido en esto don Leopoldo Lugones, a tal punto que hasta dirigió un grupo de trabajo dentro de la teosofía. Todas estas cosas a mí me han resultado particularmente interesantes porque, alineado a lo del espiritismo como certeza permanente, yo estoy seguro que si le hubiéramos preguntado a Lugones, bueno, ¿usted cree en esto? Lugones nos hubiera corregido y hubiera dicho, mira, yo no creo, yo sé, estoy seguro, estoy convencido. Muy metido en esto y muy metido en algo que, pionero en esta parte de América del Sur, en algo que en aquella época se llamaba metapsíquica. Porque parapsicología va a ser recién a partir de 1930, cuando en la Universidad de Duke, el matrimonio Ryan, los dos doctores en biología, crean la primera cátedra de laboratorio de parapsicología. Ahí usa la palabra parapsicología, el prefijo griego para al lado de lo psicológico, y no metapsíquica, que es más allá de lo psíquico. La idea ahí, a partir de parapsicología, es esas funciones que hoy estudiamos en parapsicología son humanas. Pero si yo digo metapsíquica, significa que esas funciones vienen del más allá. Entonces, Lugones estaba convencido de todo esto. Y por quinta vez señala Piglia, coincido con él, lo único que está siempre presente es el espiritismo. Esto es muy útil para analizar el tema del suicidio. Fíjense que el suicidio de Lugones se ha tomado de muy diferentes maneras. Bueno, lo más habitual es que su hijo estaba enojado porque el padre estaba romanceando con una mujer 30 años menor, etc. Es una posibilidad. Pero aún en ese caso, una persona como Lugones, ¿por qué no dar la batalla? Todavía tenía bastante poder. Bueno, lo que leemos habitualmente es, había caído en depresión. Sí,
si lo estudiamos a partir de cartas y demás, con el pensamiento, ya no del siglo XXI, del siglo XX, cuando hicieron varios estudios, sí, pero hay que meterse en la cabeza de Lugones. Si yo estoy convencido absolutamente de que hay, y ahora vamos a ir a eso después, fuerzas extrañas. Hablamos de fuerzas extrañas, que es un libro. Fuerzas extrañas. Y que además de esas fuerzas extrañas he logrado constatar que hay algo que está después de desencarnar, que la vida continúa. Y que no solo que la vida continúa, sino que puedo pensar como Platón. Platón lo explica muy bien en la línea de lo que pensaba Lugones. Platón dice, yo soy libre antes de que mi alma se encarne. Porque ahora encarnado estoy limitado. Estoy limitado, la traducción del griego al castellano, me gusta hacerla porque nosotros que estamos tan con la estética, la traducción de aquel griego antiguo al castellano, de lo que escribe Platón, dice el fardo de carne. El fardo de carne. Algo medio desagradable, una bolsa que está ahí. Entonces el planteo de Platón es, yo estoy libre antes de encarnar. Cuando encarno, bueno, es una esclavitud, porque estoy limitado al fardo de carne. ¿Y qué tengo que venir a hacer acá? Sí, evolucionar, pero sobre todo a lo más importante que puede hacer un ser humano cuando llega encarnado en su evolución, que es a tener buenos amigos. ¿Para qué vive y evoluciona uno? Y esto está en Sócrates, Platón y Aristóteles. Para tener buenos amigos. Lo que yo he llamado la trama afectiva suficientemente intensa, que probablemente Lugones no la tenía. Al llevar adelante a su máxima expresión lo de soy libre pensador, bueno, sus hermanos de la logia lo alejaron, del Partido Socialista lo expulsaron, es complicado. Pero insisto, yo estoy convencido entonces de que la libertad es estar desencarnado. Y siguiendo Platón, después que ocurre lo que la gente suele llamar estar muerto, haber fallecido, es decir, desencarnar, sacarme la limitación grosera del fardo de carne, continúo mi vida y la desarrollo plenamente. Si yo estoy convencido de esto, y en un momento determinado, convencido, en un momento determinado de mi vida, he llegado hasta acá, ¿qué me queda por hacer? Si yo además estoy seguro que voy a continuar, y voy a continuar libre, no sin tantas limitaciones de acá, mi hijo con esto, el otro, aquel que se enojó conmigo, me subo a un barco, me voy a un recreo que lamentablemente ya no existe, porque antes de la pandemia hacíamos recorridos, íbamos de la gente de la sala, llamado El Tropezón. Doy una vueltita, miro, pido una botella de whisky, me voy a la habitación, me voy tomando el whisky, le pongo veneno, desencarné. Yo hago esta otra lectura. La lectura fácil como todo fácil malo, fácil son los caminos en caída. La lectura fácil es esa. Un tipo extraordinario termina suicidándose por un problema con un hijo perverso, un hijo terrible, ya sabemos quién fue el hijo de Lugones, ni lo mencionamos.
y un problema amoroso. Para alguien que ha sido capaz de todo lo que dijimos, es una explicación que no cierra. Más bien la que cierra es lo que se entrevé en la carta que deja, donde claramente se advierte, por lo menos para mí es muy claro, la idea, transmitir el concepto para que lo pueda entender, transmitir el concepto de yo desaparezco de acá, yo me disuelvo, este no es más mi lugar. Eso es lo que explica, a mi manera de ver, con mi estudio del tema, eso es lo que explica la carta diciendo que no haya una plaza, que no haya una calle, que no haya una lápida diciendo esté enterrado acá. Está diciendo, señores, para el que entienda el mensaje, el que hable en ese idioma simbólico, está diciendo, muchachos, porque yo acá no tengo nada más que hacer. Voy a lo grande ahora, me lo merezco. Sobre todo alguien, vuelvo a insistir, que manejaba además de todas estas cosas creenciales, como el espiritismo, la teosofía, que manejaba también la teoría de la relatividad y demás, casi el paso previo a la física cuántica. Esto hay que entender que entendía Lugo. Ahora está de moda todo lo cuántico, ¿no? Hay meditación cuántica, pero para los que se adelantaron a esto, como el mismo Einstein, y es evidente que lo vio Lugones. Ustedes saben, la física cuántica por ahora es pura teoría, pero teoría que se cumple. Y han encontrado los físicos cuánticos unas partículas a las que llaman acausales. El prefijo griego a significa no es cierto? Como átomo, no se puede dejar. Acausal, sin causa. ¿Por qué? Porque en el superacelerador de partículas, donde se puede investigar esto, y eso sí está comprobado, aparece ahora en este momento una partícula que se desintegra. Si la partícula, les pregunto, si la partícula se desintegró ahora, ¿cuándo nació? ¿Ayer, antes de ayer, hace un mes? ¿Cuándo? La partícula causal se desintegró ahora y todavía no nació. Por eso esa causal viene del futuro, parece, porque los físicos cuánticos no terminan de poder todavía explicar esto, parece que viene del futuro hacia el pasado. Es una idea para querer entender, pero lo concreto es que se desintegró ahora y todavía no nació, van a nacer más adelante. Ese mismo tipo de partículas, 7 de nosotros mira en el acelerador, el superacelerador de partículas. La partícula está, yo digo, che, la estoy viendo, yo la estoy viendo, cada uno de nosotros la está viendo. Yo la veo en un lugar, vos la ves en otro, vos la ves en otro, vos la ves en otro. Es decir, cada observador ve la partícula en un lugar, ahora es la misma. Si Lugones tenía un poquito, un basamento, como digo yo, claro, de todo esto, muchachos. Miren todo lo que hice, ya me todos los libros que quería, ya me insultaron en arameo todo. Yo voy más allá. Se cumplió una parte, de esto que voy a hablar ahora, yo soy testigo, yo estuve ahí. Tanto es así que estaba mirando hoy para comentarles, veo en Wikipedia que dice que Leopoldo Lugones está enterrado en el cementerio de la Recoleta. Falso. Eso estuvo durante mucho tiempo. Y en una bóveda anónima, solo sabían que estaba ahí el féretro de Leopoldo Lugones, la gente del cementerio y los dueños de la bóveda. Fines del siglo XX, 1990 y algo, estaba de presidente de la Sociedad Argentina de Escritores un escritor justamente cordobés, ya voy a recordar el nombre. Y estaba Menem de presidente,
y de secretario de Cultura de la Nación estaba José María Castiñeira de Dios. Entonces surge la idea, ¿y si hacemos algo en contra de lo que pidió Lugones? Si lo sacamos de allí y lo llevamos a Villa de María del Río Seco y lo llevamos al cementerio de Villa de María del Río Seco y ponemos una lápida en el lugar donde nació. Quizás el error nuestro fue no haber ido a alguna sesión espiritista para preguntarle a Lugones. Yo para esa época ya estaba peleado con algunos grupos espiritistas porque estaba haciendo investigaciones parapsicológicas sobre espiritismo y resulta que en varias de las sesiones que fui se presentaban dos espíritus. Uno era el de Albert Einstein, justamente, y otro era el de Carlos Gardel. Y Einstein daba clases sobre que hay que ser bueno, la unión, etc. Y Gardel también aconsejaba bondad. Entonces me preguntaron si yo estaba convencido y dije no, pero tengo solo dos preguntas y me convencen. Cuando bajó, como dicen los espiritistas, el espíritu de Einstein al medium, dice, bueno, haga la pregunta que quiere. ¿Qué es raíz cuadrada de n por p por q? Che, no me pudo contestar Einstein. Menos mal que no pregunté sobre la teoría de la relatividad, raíz cuadrada de n por q, porque era que he hecho físico, matemática, lo estudiamos. No, se me enojaba. Entonces bajó Gardel. Y yo les digo, está encarnado en el medium, ¿no? Sí. O sea que cuando el medium habla porque Gardel le indica sí. ¿Qué le quiere preguntar? No. Que cante el día que me quieras. No cantó Gardel, no podía cantar. Se me enoja. Bueno, así que propusimos no hacer la sesión. Esto es real, yo creo que no está escrito. Entonces decidimos no hacer la sesión espiritista, fuimos y sacamos el féretro de donde estaba en esa bóveda de la Recoleta y lo llevamos a que pasara una noche en el lugar que estimamos que más le hubiera gustado a él, porque fue cofundador y primer presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Lo llevamos obviamente al sarcófago a la actual Casa del Escritor, que está en la calle Uruguay 1371. Eso no existía en la época de Lugones. En esta nota que publicó el domingo Crónica, está la foto donde me encuentro también el féretro en la entrada ya dentro de Uruguay 1371. Y ahí ocurrió un fenómeno del cual soy protagonista, porque José María Castiñeira de Dios, católico practicante, confeso, dijo: voy a llevar un sacerdote, el Iglesia Católica Apostólica Romana, para bendecir el ataúd, no se podía abrir, los restos. Entonces yo llegué acompañando el ataúd y le digo al sacerdote, le digo, mire que le va a dar la bendición a un maestro masón y suicidio. Y el sacerdote me dijo, hijo, como ninguno de nosotros estuvo a último momento y no sabemos si último momento, la última conciencia fue me arrepiento, le vamos a dar la bendición. Y se le dio la bendición. Pasó la noche en Uruguay 1371 y al día siguiente, en avión, se lo llevó a Córdoba y de Córdoba lo llevamos a Villa de María del Río Seco, donde está enterrado con
la lápida que corresponde una personalidad de este tipo. Pero nada de eso es lo que quería él. Por eso yo asocio muy clarito que ese no fue el suicidio de un depresivo, de alguien contrariado, no, un luchador de esa categoría. No, fue el suicidio de alguien que claramente hizo un análisis racional, reflexivo de cómo él veía la realidad. Tengo las pruebas científicas, físicas de que hay más. Tengo las pruebas parapsicológicas, en ese época se llama parapsicológicas, metapsíquicas, de que hay más. Y estoy seguro que los espíritus vienen del más allá y hasta se encarnan, y me voy para allá a ver qué pasa. Estoy controlando ahora, pues ya sé que me van a venir de chapeta, yo tengo tiempo. Interesantísimo, cuando lo publicó Cuentos Extraños, publicó esto, al principio no tuvo demasiada repercusión, con el tiempo. Cuentos Extraños habla de distintas cosas. Lugones fue, en América y en el mundo hispanoparlante, pionero de la ciencia ficción. Obviamente después de Julio Verne anteriores, pero hispanoparlante y comienzo del siglo XX, pionero de la ciencia ficción. En Cuentos Extraños se habla de una serie de máquinas y cosas que cuando salió el libro, y los cuentos también, algunos se publicaron en los diarios por separado, en La Nación, en prensa, los científicos dijeron, qué buena imaginación, qué buen literato. 30 años después casi todo eso se había cumplido. Y uno de los cuentos que a mí más me llama la atención es uno que se llama El Psicón. El Psicón. Es un cuento donde Leopoldo Lugones, en el cuento de ficción, explica que hay un momento en que el pensamiento, prácticamente psicología pura, psicología del inconsciente, el pensamiento se materializa. Lo que uno piensa es lo que ocurre. El psicón se llama ese momento. Claro, dicho en aquella época se tomó, bueno, que se materializaba es que yo pensaba en un mueble y aparece el mueble acá. Pero si no hace la lectura simbólica de lo que está diciendo el Señor, presten atención. Porque según los pensamientos que yo albergo es como me va a ir en la vida. Cosa que cualquier psicólogo que acepte la psicología del inconsciente te dice hoy. No, si vos estás con estos pensamientos negativos, después esto es lo que vos tenés que ver desde el otro lado. Eso está ahí, Cuentos Extraños. Que además, ¿qué cantidad de cuentos integra el libro? 12. Claro, para la lectura, el análisis superficial, 12. Vamos a poner una docena de cuentos para integrar el libro. 12. Hay dos números en la simbología numerológica, hay esotérica, hay dos números perfectos que son armónicos porque integran los opuestos. El 7, que es la suma de 3, el espíritu, más 4, la materia. Y el otro número es la multiplicación, 3 por 4, 12, que dicho sea de paso y no por casualidad, son los números en los que nosotros estamos inmersos sin darnos cuenta desde hace miles de años. Por eso el día tiene 24 horas, que 2 veces 12. Por eso la semana tiene 7 días, el año tiene 12 meses, y así empiezan a buscar. Ese 12 no es casual. Con toda claridad, Lugones transmitía mensajes para aquel que hable el mismo idioma. Bueno, voy a mirar lo que me sinteticé, porque no quiero dejar nada antes que no se echen. Les digo algunas partes.
admitido como uno de los grandes poetas del mundo hispanoparlante, elogiado por Jorge Luis Borges y llamado por Rubén Darío la nota más vibrante de la poesía argentina, Leopoldo Lugones es una figura de la literatura argentina sobre quien mucho se ha dicho y polemizado. Empero hay un Lugones secreto y desconocido que es el que aquí queremos referirnos. Pocos conocen que el autor de La Guerra Gaucha mostró gran interés por el espiritismo, el esoterismo, la radiestesia, la quirología, la homeopatía y la incipiente parapsicología, también conocida por entonces como metafísica. Fruto de ello fue su libro Las Fuerzas Extrañas, publicado en 1906, quiere decir que escrito antes, publicado en 1906. Conjunto de escritos entre el cuento y el ensayo, donde se centra lo fantástico, lo oculto y lo misterioso. Fue seguidor de la teosofía, creada por Elena Petrovna Blavatsky, la mujer que llevó de la India a Londres a Jiddu Krishnamurti, asignándole dotes de Mesías. La teosofía es un movimiento filosófico, religioso y esotérico a la vez, que afirma tener una inspiración especial de lo divino por medio del desarrollo espiritual. En que todo coincide en alguien que dice, acá hay algo más, yo estoy seguro, aquí me cansé, voy para allá. En la Argentina, la teosofía estuvo relacionada con los miembros de las logias del derecho humano. Ahí me voy a detener un minuto porque esto es importante. Esas logias del derecho humano que frecuentó también Lugones y que aspecto hay que destacarlo. Primero, fíjense la terminología que puse acá, ¿no? Derecho humano. ¿Por qué? Porque esta orden masónica, fundada a fines del siglo XIX, 1880 y tantos en París, de la cual todavía hoy en la Argentina hay varias logias que trabajan, sigue esta logia. Orden, escuchen esto, orden masónica mixta internacional el derecho humano. Y hablando de algo creado ya por 1880, ya se hablaba del tema del derecho humano entendido como lo entiende la masonería, ser libre pensador. A mí usted no me lleva de la nariz, yo me voy a informar. Y mixta, para cuando en esos grupos estaban Lugones. Mixta significa que varones y mujeres ingresan en el mismo plano de igualdad. Para cuando nos preguntan, pero la masonería es solo de varones. No. Es cierto que en la Argentina los grupos masónicos más conocidos son masonerías que están reconocidas por la Gran Logia de Inglaterra, que exige que solo sean varones. Pero acá en la Argentina, en este momento que estamos hablando, trabajan armónicamente una docena de grandes logias, dos de las cuales son femeninas, solo aceptan mujeres. Otra, como la Gran Logia de la Argentina, la Iglesia de Santa Masónica, que hasta tiene un stand acá, escrita en la Inspección General de Justicia, todos los años presenta memoria y balance, ya no son secretas, acepta solo varones. Pero está la Gran Logia Simbólica de la Argentina, que tiene su sede central en la ciudad de Córdoba, que tiene logias de varones, logias de mujeres y logias mixtas. Y así varias. Y la Orden Masónica Internacional del Derecho Humano, que ha llegado a tener grandes maestras. Creo que en este momento el gran maestre mundial internacional es una mujer. Entonces esto aclara, primero, esta cuestión, esta equivocación de que solo los varones, no. Y segundo, es bueno este detalle. Si bien Lugones se inició en la Orden Masónica de la Argentina, que eran solo varones, frecuenta por su asociación con la teosofía, a estas logias del derecho humano, donde varones y mujeres se mueven en un mismo plano de igualdad. El mundo de lo iniciático, esto es de la tradición hermética, que aspira a que la persona obtenga los beneficios perdidos tras la caída con mayúscula, pero que le fueron comunes en los tiempos primordiales. Ese fue otro de los temas de interés de Lugones. Dice Ricardo Guillén, entre los modernistas hispánicos
Rubén Darío aparte, es Leopoldo Lugones, quien más notable inspiración órfica, habla de Orfeo, acusa en su obra, especialmente en sus cuentos, donde la idea de que en todo lo existente, mineral, árbol, bestia, late una fuerza que puede llamarse espiritual, sigue diciendo Guillén, que da lugar a páginas notables. La convicción de que las cosas tienen alma, pues y viven y hasta matan, es lo que permitió históricamente hechizos y conjuros, fetiches y amuletos, todo lo cual no fue ajeno a Lugones. Idea órfica que empalma con la magia, estamos hablando de la magia blanca, e incita a comunicar con los objetos, es decir, con el espíritu que los habita. Y esto tanto más cuando se suponga, como Nerval suponía, que en las cosas hay una postulación hacia el reconocimiento, un deseo de ser reconocidas, una palabra que espera ser oída y podrá serlo cuando hacia ella se oriente una inquietud paralela. Todo eso era el convencimiento de Lugones, una certeza. No una creencia, una certeza. Y no de un dogma determinado, cristiano. No. Una construcción personal, bien de libre pensador. En 1935, otra cosa que pocas veces se recuerda, en 1935, no es cualquier momento, ya se está gestando lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, Lugones escribe el prólogo al libro de Benjamín Segel, publicado por La Daia en 1936, titulado La mentira más grande de la historia. Los protocolos de los sabios de Sion. La mentira más grande de la historia, los protocolos de los sabios de Sion, está prologado por Leopoldo Lugones. La obra denuncia como falsificación a este escrito antisemita conocido como los protocolos de los sabios de Sion. Rara vez se dice que Lugones escribió esto. Como les dije, veía algo, señores, esto merece denunciarse, se hace y lo firmo. El autor de Cuentos Fatales tuvo intensa actividad masónica. Fue iniciado en la Orden Masónica de la Argentina, la misma que tuvo como gran maestra Domingo Faustino Sarmiento, el 13 de noviembre de 1899 en la logia Libertad Rivadavia número 51. Obtuvo el grado de maestro prácticamente un año después, el 10 de abril de 1900. En octubre, el 1 de octubre de 1902, se incorporó a la logia Confraternidad Argentina número 2. De 1905 a 1906 fue el primer gran vigilante. Viene a ser la cuarta autoridad. Esto es vicepresidente segundo de la ONU. De 1906 a 1907 fue Program Maestre, vicepresidente. A partir del 8 de marzo de 1906 formó parte en calidad de miembro activo del Supremo Consejo del grado 33 para la República Argentina. El Supremo Consejo del grado 33, el grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Si hay algo que nada tiene que ver el rito escocés antiguo aceptado, es ni con Escocia ni con Gran Bretaña. Esto claro siempre. El rito escocés antiguo y aceptado fue creado en Francia y lleva el nombre de escocés porque se tomaron algunas terminologías, algunos elementos al respecto, pero no tiene nada que ver con Escocia, tiene que ver con Francia. Tras el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, que también era hermano masón, Lugones se aleja de la orden. No se renuncia porque entre masones se puede renunciar a la logia, al cargo, pero no a la condición masónica. Entonces, masónicamente se dice que quedó en sueños. Es un hermano masón, conoce los secretos, las palabras, las señas, todo, puede pedir su reingreso,
pero en ese momento está en sueño. Y así sigue hasta que se suicida. Como les dije, durante décadas su féretro permaneció en una tumba del cementerio de la Recoleta sin placa ni identificación alguna, tal como la había pedido. Recién en 1994 hicimos lo que les dije. Sacamos el catafalco del anónimo reposo y lo llevamos a Villa de María del Río Seco. Todavía nos quedan 7 minutos. Para los que llegaron más tarde, yo expliqué hoy que como no conocemos si mañana nos vamos a poder reunir, vamos a poder estar, apresuré en esta hora a tratar todo lo relevante de Lugones. Si mañana podemos reunirnos, tenemos cosas para amplificar, pero si no me quedo con la conciencia tranquila que transmití. Como todavía nos quedan 7 minutos, si hay alguna pregunta, con gusto, si puedo, contesto. Sí. Para los que creen en la reencarnación, ¿todo el mundo se reencarna? Tendría que preguntarte a qué tipo de reencarnación te referís. Porque resulta que la idea de reencarnación, de vuelta, tiene que ver con la cultura a la que uno pertenece. Nosotros los occidentales, como tenemos una gana bárbara de quedarnos acá y seguir, entonces el pensamiento es reencarno, así vuelvo acá. Segundo, la idea de reencarnación. Algunos, acá, porque Lugones no quería. Bueno, por supuesto, pero él no era reencarnacionista. Por eso tomé lo de Platón, ¿no? ¿Cómo voy a volver al fardo de carne? Luego, cada vez que me sacan el tema de reencarnación me gusta hacer una pregunta estadística. Hasta ahora voy cero. Entre los presentes, famoso, multimillonario, exitoso, Bill Gates, Elon Musk, ¿alguno está acá? No. Lo voy a decir sin micrófono. No, lo están grabando. Lo voy a decir simplemente. Muchachos, estamos embromando. Los pobres y anónimos no reencarnamos. Vos fíjate que cada vez que me ha tocado investigar, y muchos otros colegas del campo de la psicología además, gente que dice que reencarnó. Julio César, María Antonieta, ahora yo digo, no cualquiera le limpiaría la cola al caballo de Julio César. No cualquiera le iba a tener que ser el tipo ese privilegiado que le limpiaba la cola al caballo de Julio César. Sí, no reencarnó. Ahora Julio César y 200, María Antonieta, Napoleón. Esto se explica psicológicamente muy bien. ¿Cuánta gente, yo ahora ya he dejado de investigar eso, pero hicimos un trabajo estadístico, ¿cuánta gente, no, porque usted me ve ahora así como me ve, pero en la encarnación anterior, yo fui un pícaro bárbaro, yo tenía los 3 castillos, 10 que me abanicaban. Cualquiera que aprobó segundo año de psicología, ¿entiendes? Así que por eso, distinto es, por ejemplo, en la India. En la India lo peor, claro que aceptan la reencarnación, pero lo peor que te puede pasar es reencarnar. Porque ellos lo que quieren es llegar al nirvana y deshacer el yo. El nirvana no es la idea de Lugones que yo comparto. Yo comparto eso. Como Carl Gustav Jung, también el famoso psiquiatra y psicólogo, cuya escuela yo continúo, por lo menos estudio. Jung decía, Jung hablaba del principio de individuación, y entonces cuando le preguntaban a los alumnos, pero la individuación ¿hasta cuándo continúa? ¿Hasta que uno se muere? No, la individuación continúa después de muerto, es decir, cuando uno desencarna. Son toda gente que estamos hablando de continuar en otro plano, pero acá no volvemos más. El occidental dice la reencarnación para volver acá y para justificar, porque además sale el tema del karma. El karma. Que no tiene nada que ver con la idea del karma oriental, porque el karma oriental es otra cosa. No es que ahora me salen las cosas mal porque yo hice mal, el karma es otra cosa. Pero en el Oriente, en la India sobre todo, lo peor que te puede pasar es la idea de reencarnar, que además podés reencarnar en una cotorra, en una jirafa. No, vos querés, no, ya terminamos. Vos lo que querés es no reencarnar y llegar al nirvana
donde el yo se limpia, se disuelve, desaparece el yo, no tengo más recuerdo de nada. Bueno, no. Primero les voy a agradecer que hayan venido. Cuando usted habló de esa partícula, no recuerdo cómo. El psicón, lo dijo bueno, Lugones. ¿está basado en un tiempo circular donde el pasado, el presente y el futuro están juntos? No, la física cuántica no puede explicar todavía eso. Claro. Porque precisamente lo que vos decís es una concepción del tiempo que pasa a través de mis 5 sentidos. Pero no tiene por qué ser así. El filósofo Miguel Herrera Figueroa, del que yo he sido discípulo, él decía que el ser humano está en el tiempo. Entonces decía Las Heras, usted hágase la idea de que está metido en el mar. Y bueno, usted está mirando para allá y si la ola viene de atrás, le pega de atrás, usted no se da cuenta. Entonces ya las olas vienen de atrás, pero usted se da vuelta y la ola viene de adelante. Es decir, el concepto de estas variables reducidas a los 5 sentidos te limita. En parapsicología, el fenómeno de precognición, conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser deducido ni inferido por razonamiento, inferencia lógica. Ya que estamos en la Feria del Libro, Morgan Robertson, que era un novelista a sueldo, tenía que escribir 2 novelas por mes, escribe un libro de algo que va a pasar casi 30 años después, titulado El hundimiento del Titán, y escribe con precisión un barco con tales características que en su vuelo inaugural, en sus viajes inaugurales, y todo lo que pasó con el Titán. Casi da las mismas dimensiones, casi la misma cantidad de muertos, casi la misma cantidad de tripulantes. Entonces, nosotros, como un ejemplo, tomemos otro ejemplo de escritores. Hasta el 20 de julio de 1969, a nadie se le había ocurrido hacer lo que algunos estudiosos hicieron después con la obra de Julio Verne de La Tierra a la Luna. En la obra escrita a fines del siglo XIX, 1800 y tanto, de La Tierra a la Luna, resulta que Julio Verne escribe de un cohete que se va quemando, un cohete en etapas. Hay 3 astronautas, 2 llegan, bajan, el otro se queda dando vuelta. Eso sí, ahí encuentran a la gente de la Luna, entonces vuelven. En una semana vuelven. Todo tal como ocurrió realmente. Pero después del 20 de julio de 1969 se le ocurrió a algún estudioso decir, pero Verne, que daba siempre las coordenadas de todo, no dice de dónde salió el cohete que fue a la Luna exitosamente. El hombre mira, lo vuelca en un mapa, parece que afortunadamente había 3 paramédicos juntos, porque los pudieron salvar del soponcio que le dio, porque puso en el mapa el dedo y advirtió que era un lugar que cuando lo escribió Verne, primero no estaba en Europa, Verne escribió todo en París, estaba acá en el continente americano. Ese lugar era un pantano lleno de lagartos y juncos y demás, en una zona que tiene una característica geológica que se llama Cabo. El lugar que dice Julio Verne que se lanza el primer cohete que llega a la Luna es Cabo Cañaveral. Bueno, algunos, aunque no, lo que pasa es que Julio Verne conocía mucho de geografía de esto, entonces él calculó desde qué lugar se... Señores, era un cañaveral, no había un habitante. La Tierra es enorme y ese da el lugar exacto. Eso es precognición. Y eso es de lo que habla en algunos de los aspectos de los cuentos de Fuerzas Extrañas, Lugones, cuando lo que está diciendo es, señores, va más allá de los 5 sentidos.